yo quería hacer un ejercicio justo para evidenciar algo, lo estoy haciendo de manera deliberada, porque estamos acostumbradas justamente a que cuando hacemos la receta de cocina, lo que presentamos es la síntesis. Es decir, lo que hacemos normalmente en la academia es un poco lo que contaba ayer con el tema de las historias, las narrativas de la dominación. Desconectamos las ideas producidas o la síntesis de las trayectorias. Es decir, cuando alguien presenta la receta de cocina metodológica, lo que hace es, y esto lo hacemos todo el tiempo en la academia, lo que hacemos es presentar los resultados de la investigación, ¿no? Entonces yo presento, que ahorita se los voy a presentar, porque me lo pidieron, hice un gran esfuerzo porque dije vale la pena hacer el ejercicio, y entonces lo que hacemos es un borramiento de toda la trayectoria, hacemos un borramiento, una desconexión de la fuente, y hacemos un borramiento de todo el dinamismo que hay en la generación de esas ideas. Y esa es una apuesta metodológica es una apuesta metodológica de la ciencia moderna, que es deliberada. Es decir, nosotras cuando tenemos que entregar a la academia nuestros resultados, tenemos que entregar el traje planchado y además tiene que ser un traje coherente. El tema es que el trayecto no es coherente ni planchado ni lineal. Si nosotros hiciéramos el traje reconociendo los trayectos que hacemos en los procesos investigativos, en realidad entregaríamos un traje que a lo mejor tiene la manga corta, que el ojal no coincide con el lugar del botón, que a lo mejor parece más un chaleco en una parte y una gabardina en otro, porque en realidad el proceso investigativo no es un proceso tampoco lineal. La exigencia que se nos presenta es que entreguemos el traje planchado a manera de tesis, de libro, y en esa narrativa estamos haciendo construcciones de linealidad que no necesariamente tiene el proceso que seguimos para llegar a esos lugares. Y voy a hacer un punteo, pero voy a intentar hacer un ejercicio que tiene que ver con cómo eso que estoy nombrando de manera abstracta y universal y neutral, ¿por qué abstracta, universal y con pretensión de objetividad? Porque lo estoy desconectando del trayecto, lo estoy desconectando de la fuente. Es decir, yo no estoy narrando cuál ha sido el recorrido. Si se dan cuenta, yo hago mucho algo que son los recorridos. O sea, yo hice el ejercicio de contar esa historia, que no era historia porque tampoco soy historiadora y tampoco es que tengo todos los elementos, pero como hacer el ejercicio para denotar algo y para denotar el desplazamiento que yo estoy planteando que hay que hacer. Pero yo he hecho pedagógicamente el ejercicio, o sea, no he llegado a decir aquí, la apuesta es el desplazamiento. Me gusta porque al final sí ha pasado, cuando hicimos el cuadrito dice fisura, desplazamiento, o sea, sigue habiendo una tendencia a conceptualizar en abstracto, pero fue muy interesante lo que hizo Mónica, porque Mónica dijo, bueno, ya hicimos el ejercicio de fijar, pero lo voy a volver a conectar con lo que pasó ayer, y entonces ella renombró muchas de las ideas que hicieron resonancia. Entonces intentó hacer otra vez la conexión. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, cuando yo hablo de multiplicidad interconectada, soy disléxica y cuando estoy cansada se muestra más. Interconectada, igual y no se ve, ¿verdad? Está muy pequeño. Como un elemento de la apuesta metodológica a la que yo, digamos, con la que yo me estoy planteando una ruta, yo en realidad en este acto de nombramiento de multiplicidad interconectada estoy pensando desde varios trayectos. ¿Sí? Un primer trayecto, y eso es lo que quiero evidenciar, o sea, esto que se presenta como una categoría, si quieren, o como un nombramiento, o como algo que está abstraído, no solamente en términos del lenguaje, sino en términos categóricos, en realidad está anclado a varios procesos, no solamente de reflexión, sino de acción y de crítica. Y yo quiero solo mencionar algunos de con los cuales está vinculada esta apuesta de desplazamiento hacia las miradas de la multiplicidad interconectada.
No sé si me están siguiendo. ¿Sí vamos bien? O sea, cuando decimos multiplicidad interconectada tiene sentido por las conversaciones de ayer. O sea, justamente el tema de la no linealidad, el problema de la pretensión de neutralidad y objetividad y universalidad, la idea de fijar, la idea del criterio único, ¿sí? O sea, ya empieza a cobrar sentido esto, pero tengo que hacer la conexión con la conversación de ayer para que pueda mostrar por qué y cómo y desde dónde estoy mencionando la apuesta de la multiplicidad interconectada. Pero esta multiplicidad interconectada en realidad tiene varias conexiones a su vez. Una primera tiene que ver con cómo yo entiendo la multiplicidad interconectada como apuesta metodológica o como propuesta que puede ser traducida en términos metodológicos, porque yo he primero identificado desde una mirada crítica los criterios que operan en las lógicas de la ciencia moderna. ¿Cuál es uno de los criterios que opera en la ciencia moderna? La idea de la fragmentación. ¿Sí? Sigo en la abstracción, ¿eh? Pero entonces, una apuesta se dibuja en función de lo que yo veo en términos de crítica negativa. ¿Sí me explico? Por ejemplo, esta idea de la fragmentación en realidad no me llegó porque un día me iluminé en la noche y dije, ay, la ciencia es fragmentada. Bueno, es parte de conversaciones, es parte de lectura con otros autores y otras autoras, pero también es parte de un entendimiento de cómo se desarrolla la ciencia moderna, cómo se constituye la ciencia moderna. Si nosotros recuperamos, por ejemplo, el texto de Immanuel Wallerstein de Abrir las Ciencias Sociales, él plantea cómo a partir del finales del siglo XV y principios del siglo XVI, se va constituyendo la ciencia moderna en términos de disciplina. Y él plantea cómo inicialmente el conocimiento de la cristiandad europea estaba en los monasterios, por lo tanto el conocimiento se asociaba a la teología. Ustedes conocerán la historia, no lo sé, de los goliardos, que eran personajes que entraban al sacerdocio en la Edad Media de la Europa de la cristiandad, porque en los conventos era donde se enseñaba el latín, ¿no? Era en donde se enseñaba, o sea, donde se transmitía el conocimiento, claro, con los criterios de esa época. Y luego, y si alguien conoce mejor la historia me puede ayudar a complementarla, pero luego después se salían de los monasterios y hacían como hordas de personas que hacían poesía, que hacían bacanales en los bosques. Y entonces el Carmina Burana es parte de esa tradición de la poesía goliarda. Pero es gente que entraba al espacio hegemónico de ese momento y de ese contexto de transmisión del conocimiento, pero que luego salía y desde ese salir pues generaba otro tipo de poesía, de arte, bueno, hoy le llamaríamos arte, ¿no? Pero era otra forma de vida en el fondo, ¿no? Entonces, lo que estoy planteando con esto es cómo el tema de cómo se va configurando la lógica disciplinaria tiene que ver con cómo primero hay un primer desplazamiento de la teología a la filosofía. Y el Renacimiento va a ser importante, el Renacimiento europeo va a ser un momento importante de cómo se va desplazando la validez del ámbito teológico a la validez desde el ámbito de la filosofía. Y lo que nos va a narrar Immanuel Wallerstein en esa historia es cómo de la propia filosofía va habiendo desplazamientos en el Renacimiento, y esto tiene que ver con esa otra historia. O sea, en el Renacimiento se están leyendo también la producción místico-filosófica del mundo musulmán, de los judíos, la experiencia de conquista y colonización, todo lo que implicó, va generando una nueva lectura del lugar que el hombre, entre muchas comillas, tiene en el mundo, que es lo que conocemos de la narrativa clásica del Renacimiento. Pero eso también va generando una diferenciación, o sea, va apareciendo los estudios nos dicen, ¿no? Nos han contado en esta historia y en esta narrativa que en la Europa de la cristiandad empiezan a aparecer los estudios del cosmos, ¿no? de las estrellas, empieza a aparecer la física, bueno, con mediaciones que pasan por el tema de la alquimia, etcétera, pero se va configurando un método científico que se desplaza de la teología y que se desplaza de la filosofía. Lo que está viendo son separaciones, fragmentación.
me voy a ahorrar toda la historia porque si no me aventaría toda la conferencia explicando lo que Wallerstein explica en un librito de poquitas páginas. Pero lo que quiero decir es que si nosotros hacemos ese recorrido, lo que vamos a ver es una historia de la fragmentación que termina por institucionalizar las formas del conocimiento y la universidad moderna, porque entonces la universidad está estructurada a partir de 3 grandes campos, que es el campo de las ciencias comprobables, que es el campo de las humanidades, donde entra el arte, la filosofía, la literatura, que es además el campo menos validado, digamos, en términos del método que fue coronado, que es el método de las ciencias comprobables y las ciencias sociales. Y lo que vamos a tener en muchas universidades es una estructura institucional y curricular que lo que plantea es la fragmentación en 3 grandes campos y a su vez una fragmentación disciplinar, donde cada disciplina, sobre todo en el siglo XIX, después de 1850 y tantos, cuando ya triunfa el modelo científico de las ciencias duras, les llamo yo, lo que vamos a ver es toda una configuración disciplinaria que lo que va a intentar es justificar su propio campo y objeto de estudio. Pero lo que vemos en esa historia es una historia de la fragmentación. Eso también se va a traducir, por ejemplo, en términos médicos, de cómo el conocimiento es a partir, por ejemplo, yo cuando estudié en la secundaria, que no sé cómo se llame aquí, liceo, no sé, pero bueno, cuando yo estudié en la secundaria todavía se diseccionaban las ranas, todavía nos tocaba esas prácticas y lo que es eso, es diseccionar, es separar. Cuando nosotros hacemos un análisis del cuerpo desde la perspectiva moderna, lo dividimos el cuerpo como a partir de sus sistemas, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, como fragmentos de una totalidad que solo puede ser explicada a partir de la fragmentación. Si yo entiendo eso, y entiendo que ese es el criterio que constituye el modelo científico y que se traduce en términos de cómo aprendo, cómo miro el mundo, cómo aprendo el mundo con H y sin H, ¿no? O mi mundo. Y cómo esto se genera en términos de modelo, de episteme y de método, entonces mi crítica a la fragmentación me va a llevar a una propuesta de la integración, que no es integración, porque yo planteo interconexión. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, esta receta de cocina que les voy a dar ahorita suele traerse como receta de cocina porque sigo desconectando de los trayectos. Yo digo trayectos, pero no son solo trayectos, porque no es una cosa solo física, es toda la reflexión, todos los movimientos, todas las conversaciones, que son conversaciones, por un lado, con autores y autoras, pero que también son conversaciones como estas, pero que también son conversaciones, hace rato que venía en el auto con la compañera Lucía, ella me venía contando justo cómo el trabajo en una comunidad y lo que le decían las señoras la interpelaba. Eso es parte también de la conversación, cómo me interpela lo que la señora hace, lo que la señora dice, en términos de que descoloca y da movimiento a las propias reflexiones que yo traduzco a la academia, porque normalmente hacemos traducción. Lo que estoy queriendo plantear justamente es que esas recetas de cocina que tanto queremos y esas frases que tanto nos fijan, en realidad reproducen en buena medida estas lógicas de fragmentación, estas lógicas de visión única y estas lógicas de desconexión con todos los trayectos múltiples hechos para llegar a esto. Por eso yo siempre cuento historias, además de influencer soy cuentacuentos, ¿no? Porque para mí es muy difícil llegar a este lugar si no cuento de alguna manera alguno de los trayectos, que no es único, este trayecto de revisión sobre la fragmentación, no es el único trayecto que me ha llevado a pensar la multiplicidad interconectada como una vía o una ruta desde otro criterio de la posibilidad de construcción de conocimiento. Y tampoco está fijo, porque tampoco es la única ruta ni se presenta como unívoca, ¿sí? O sea, ¿cómo empezamos a hacer también este proceso reconociendo la multiplicidad interconectada? Y se acuerdan que en la primera conferencia yo decía,
Nos cuesta mucho trabajo dejar que circulen las ideas, que no se queden fijas, que se revelen las tensiones, que no presentemos el traje planchado. Bueno, estratégicamente, si yo quiero entrar a la universidad, me van a pedir un ensayo donde yo tengo que presentar el traje planchado. Pero eso no significa que el traje se haya hecho desde el principio de manera planchada. Yo comparto la idea de que los papers o los documentos científicos, los trabajos científicos es un género literario y un género literario de ficción, porque al final uno escribe bajo una maqueta, bajo una plantilla que le dicen y que no refleja en el fondo la investigación, sino que está reflejando los pies forzados de o sea, el trabajo literario es diferente al trabajo investigativo. Eso quería decir. Sí. Pero es una ficción que está enmarcada en cartografías de la dominación y que cobra materialidad. ¿Me explico? Entonces, no es una ficción cualquiera. Es una ficción que va a tener, no quiero decir efectos, pero voy a usar esa palabra porque no tengo otra. Yo creo que yo tengo que empezar a inventar un nuevo lenguaje, un nuevo idioma, porque ya los idiomas empiezan a quedar cortos. Cuando digo efectos hay una relación como muy direccionada, ¿no? Pero bueno, es una ficción que tiene efectos sobre la realidad, entre comillas, ¿no? Bueno, eso nos va a llevar a un segundo elemento de las metodologías que estamos armando en conversación y que estamos como para hacer la receta, ¿vale? O sea, quiero intentar hacer la receta que recuperamos de los estudios culturales que se llama contextualismo radical. Y esto que tú planteas es muy interesante porque dices, yo estoy entendiendo por ficción y entonces me tienes que dar amarres, me tienes que lanzar como anclas, ¿no? Ya después, a ver si llego a explicar de dónde viene esta parte del contextualismo radical. Pero lo voy a conectar ahorita con algo que Edward Said, que además es identificado como uno de los, ¿cómo decirle para no decir padre? Porque se suele decir el padre de la sociología, ¿no? Uno de los precursores, qué buena palabra, los precursores de los estudios culturales críticos, pero también de los estudios postcoloniales, ¿no? Bueno, ahí no, en los estudios postcoloniales no es que sea precursor, pero también se le ubica como un autor de los estudios postcoloniales. Él en un texto clave que se llama Orientalismo, justamente, él viene además de las humanidades, él es profesor de literatura inglesa, pero él es de origen palestino. Nació en Palestina, cuando todavía estaba, digamos, colonialmente vinculada a la Gran Bretaña, ¿no? Él nace en Palestina, hijo de madre libanesa católica, y que cuando tiene 12 años y se viene la invasión de Israel a Palestina, sale su familia, que además era una familia acomodada, para Egipto. Y se establece en Egipto. Y ahí vive como su adolescencia y luego se va a estudiar a Inglaterra y a Estados Unidos, ¿no? Las trayectorias de las personas también son importantes para pensar cuáles son sus preocupaciones y ocupaciones académicas, ¿no? O intelectuales o políticas. Además, fue un activista pro-palestino muy, muy importante también. O sea, tenía también un posicionamiento político respecto a Palestina y respecto al tema del Islam, etcétera. Pero bueno, en todo caso, en este texto, y lo estoy trayendo a cuenta justo por lo que mencionas, Said, desde la década de los 70, siguiendo a Foucault y a Gramsci, ya postulaba, por ejemplo, cómo el orientalismo como disciplina era una ficción construida a partir de narrativas históricas, pero no solo narrativas, prácticas militares, administrativas, de Occidente sobre Oriente, ¿sí? Y entonces él dice, esto que llamamos orientalismo en realidad se ha configurado a partir de la relación de poder que Occidente tiene con Oriente.
¿sí? Y el orientalismo al final es esa figura que desde Occidente se construye sobre Oriente, pero que es una ficción que tiene materialidad en la relación de dominación, en la relación de poder que tiene Occidente sobre Oriente. Pero además es una ficción que va a ser constitutiva de la imagen que Occidente tiene de sí misma. Es el otro lejano. ¿Sí me explico? Entonces, cuando estamos hablando de esa ficción, o sea, no estamos hablando de esa ficción en abstracto, es una ficción que tiene operatividad, que tiene anclaje en estas relaciones de dominación. El orientalismo es una relación de poder, sobre todo. Una relación de poder que se constituye a través de narrativas, que se constituye a través del arte, porque la forma como se exotiza a Oriente pasa también por corrientes pictóricas. Hay una mujer que se llama Fátima Mernissi, de origen marroquí, que ella narra, es que ya no me acuerdo en cuál de sus libros, no sé si en Sueños en el Umbral, que es un libro autobiográfico, o en otro libro que ya no me acuerdo, seguramente le voy a cambiar el nombre, pero es algo así como, ay Dios, no me voy a atrever a decirlo porque estoy pensando en el libro de Bajo los ojos de Occidente de Mohanty y entonces va a ser un revoltijo. Pero bueno, Fátima Mernissi en alguno de sus muchos libros menciona cómo cuando a ella le publicaron su texto, su libro en Francia, el editor francés la invitan a presentar el libro y el editor francés, hay dos eventos muy interesantes que a ella le causan incomodidad, como no estoy entendiendo, ¿no? Uno tiene que ver en su contacto con la prensa, o sea, cuando le entrevistan, ella empieza a notar, cuando empieza a hablar de ciertas cosas, empieza a notar esas risas nerviosas, que dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo, ¿no? Y el otro es que el editor francés la lleva al, ¿se dice Louvre? ¿Louvre? Bueno, la lleva al museo, en la parte donde está Renoir y todos estos pintores que pintan a las mujeres orientales. Y entonces ella se enfrenta a la imagen de las mujeres con velos, semidesnudas o desnudas, con instrumentos exóticos, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, yo viví en un harem y nunca vi esa figura, ¿no? Y entonces se pregunta, o sea, ¿cómo construye la imagen de la mujer de Oriente desde la mirada de Occidente? Entonces, Said justamente lo que evidencia es ese, o sea, todo ese conjunto de dispositivos administrativos, militares, pero no solo, narrativas, historias de viaje, cómo van construyendo esa ficción que en realidad opera en términos de realidad, ¿sí? Y entonces al final él hace una reflexión, claro, yo estoy diciendo las resonancias, yo digo que lo dice Said, pero en realidad es lo que yo entendí de Said, ¿no? Pero una cosa que a mí me hizo resonancia es cuando Said dice, el tema es que al final Oriente, como realidad o como pretensión de realidad, termina queriendo responder a la imagen del orientalismo. Y aquí está el problema de la ontologización, el problema de las ontologías políticas de la dominación, porque al final se crea una ficción y Oriente como realidad termina queriendo parecer a la ficción que se ha construido en esa relación de poder entre Oriente y Occidente. Pero Occidente no está exento de eso. Occidente también se autoconstituye a partir de ese espejo, de esa alteridad que ha sido constituida en esa relación de dominación. Por lo tanto, también hay una ficción que se construye en torno a Oriente, y eso no lo plantea Said, pero queda explícito en Said, implícito en Said. ¿Sí me explico? Entonces, esa ficción en realidad es una ficción que no es la película solamente, porque es una ficción que crea realidades y que solo puede ser entendida porque tenemos el marco de la relación de dominación que construye realidad a partir de esa ficción. No está muy lejano de lo que plantea Dussel cuando habla de 1492 como el inicio de la modernidad y cuando habla de, seguramente leyó a Said y no lo citó, no es cierto, no lo sé.
yo lo veo muy cercano a al ejercicio que hace Dussel cuando hace el postulado respecto a la alteridad negada, la modernidad, la cara negada de la modernidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto para plantear un segundo elemento, aparte de la multiplicidad interconectada, que tiene que ver con algo que en los estudios culturales se llama contextualismo radical. Pero ¿cómo entendemos el contexto de la academia? Pues te cuento mi historia. Entonces te voy a contar la historia del Oriente y de cómo llegó Occidente al Oriente, ¿no? Y entonces lo cuento en términos desconectados, ¿no? Que eso es lo que hacemos mucho cuando en los ejercicios del pregrado tenemos que hacer la tesis. Entonces ponemos antecedentes históricos o contexto, pero lo planteamos de manera desvinculante y unilateral, porque entonces esa historia no necesariamente me permite contar esta ficción. Si se dan cuenta, lo que yo he hecho todo el tiempo es contextualismo radical, es recurro a esa historia, pero no para contar la historia per se, sino para entender cómo esa historia es mi telón de lo que quiero plantear en términos de la ficción o en términos del desplazamiento o en términos del criterio o en términos de lo que sea. Pero entonces la estoy planteando en interconexión. Por eso el contextualismo radical como apuesta significa sobre todo no solo contextualizar como lo entendemos, significa la relacionalidad explicada. El contexto como relacionalidad, entonces se conecta con la multiplicidad interconectada. Entiendo que aquí también hay como esta preocupación en esta comunidad por cómo hacemos los desplazamientos desde procesos investigativos que incorporen la mirada descolonial y de género, que yo no sé qué sea eso, pero, o sea, porque no pretendo venir a presentar una metodología descolonial y de género, sino presentar las coordenadas de los trayectos hechos para llegar a ciertos puntos que se pueden convertir también en receta de cocina, que ojalá que no, simplemente ciertos puntos pues que a lo mejor hay que considerar en algunos procesos, pero en realidad cuando hacemos procesos investigativos hay que dejar que el proceso nos hable. O sea, va a haber procesos donde, bueno, a lo mejor el tema del contextualismo radical cobra figura, digamos, de manera muy peculiar. O sea, no es, y además a lo mejor el tema del contextualismo radical por lo que yo quiero plasmar o lo que yo quiero enunciar no va a tener fuerza, no es necesario, no está allí la fuerza, ¿sí me explico? Porque además al final las investigaciones son decisiones políticas, como todo, ¿eh? O sea, cuando Said dice en realidad esa ficción está enmarcada en relaciones de poder, bueno, por supuesto esa ficción desde Occidente o desde… o sea, tiene una posición política, tiene una posicionalidad política, ¿no? Entonces, o sea, yo siempre digo, hay que dejar que la investigación nos hable, pero lo que estoy queriendo decir es los propios trayectos, las propias fisuras, las propias tensiones, los propios dinamismos nos van a decir y tenemos que tomar decisiones, sí, tenemos que tomar decisiones. Y entonces, ¿cuál es la decisión? Cuando yo les contaba en Calakmul que llegué con mi lente feminista progre y que decía, chin, este lente está invisibilizando la agencia, por darle una categoría, de las mujeres, o sea, yo tomé una decisión y la decisión fue, tengo que tirar estos lentes, o sea, me los quito. Cuando llegué a Guerrero y haciendo la tesis de doctorado me di cuenta que la categoría de ciudadanía de género no me funcionaba y que tenía que hacer una búsqueda más profunda en conversaciones en los espacios en los que yo estaba en esa experiencia, que eran las mujeres artesanas y los estudiantes de la UNISUR. Bueno, también tomé una decisión política. Ahora, esa decisión política también está en medio de todos estos campos que generan tensión. O sea, nosotras tomamos decisiones políticas también en relación a los financiamientos que da la universidad para la investigación o en relación a los tiempos o en relación a las políticas que se están implementando. Yo lo veo así súper evidente con el tema de Inés Género. Estuvimos en la UPLA hace unos días y estuvo una compañera de Inés Género que está encabezando Inés Género en Concepción y era muy interesante cómo estratégicamente los espacios que se abren nos permiten también hacer rutas para plantear ciertos desafíos, ¿no? Entonces ellas decían, nosotros, o sea, sí, Inés Género es género, pero en realidad nuestra perspectiva es una perspectiva feminista.
Y entonces hacían desplazamientos interesantes que no tenían que ver con el género formalmente, pero que se presentaban como género, pero que eran posicionamientos feministas, ¿no? O sea, hay decisiones políticas que constantemente, y negociaciones y tensiones que constantemente operan, porque la investigación tampoco se hace en abstracto. Estamos haciendo investigación en una universidad. Y la universidad también forma parte de estas ficciones y de estos campos de poder donde se están jugando muchas cosas. Bueno, no sé si hasta aquí, bien. Hay un otro elemento y ahí es donde la interlocución con las teorías feministas y con las apuestas metodológicas feministas empiezan a cobrar mucha relevancia en esto en esta ruta que les estoy compartiendo, que tiene que ver con algunas apuestas que, si se dan cuenta, se llaman apuestas metodológicas o epistémico-metodológicas, pero si leen a las autoras se van a dar cuenta que las autoras no dan recetas de cocina, sino que también plantean coordenadas. Yo esta idea de la coordenada o la resonancia me parece como más gráfica de la intencionalidad. O sea, por ejemplo, otro de los elementos que forma parte de esta lista de la receta de cocina tienen que ver con las teorías feministas o con las metodologías feministas, entre las que entran, por ejemplo, las metodologías feministas del punto de vista, ¿no? Y ahí como Sandra Harding, que es una de las más conocidas, pero ahí hay elementos que también luego hemos ido jalando en esta apuesta de las recetas de cocina descolonial, feminista descolonial, porque hay aportaciones bien interesantes que nos remiten nuevamente a cómo estamos construyendo apuestas en relación también a esa mirada crítica respecto a cómo se construye el método científico moderno androeurocéntrico colonial, ¿no? Ya le podemos poner todos los títulos que querramos para hacer la abstracción completa y que sea rimbombante, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, encontramos en las teorías feministas resonancias relevantes que nos parecen también muy potentes, como a poner en el checklist de la receta de la cocina metodológica feminista y descolonial, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, una reflexión interesante que a mí me convoca desde las apuestas de las metodologías de la teoría o de las teorías del punto de vista es la idea, por ejemplo, de que no solamente se trata, que ya es un desplazamiento importante, de asumir la mirada del subalterno, la subalterna, le subalterne, ¿no? O sea, no es solo eso, no es que yo ahora asumo la mirada de la subalterna y entonces lo que dice la subalterna es la realidad y no la ficción, ¿no? O sea, ahí es bien interesante el análisis que hace Sandra Harding, porque dice no va por ahí. La apuesta en todo caso es hacer de la lógica y de los sujetos hegemónicos objetos también de nuestra investigación. ¿Sí me explico? Porque casi siempre los sujetos hacemos investigación progre porque los sujetos o las sujetas o les sujetes de nuestra investigación son los subalternos. ¿Sí? Entonces, de repente ya plantea, o sea, desde el debate feminista se plantea el giro y dice, a ver, no solo, o sea, también es la apuesta porque hagamos investigación sobre el poder. O sea, sobre y les sujetes, las sujetas, los sujetos que encarnan ese poder. Entonces, ahora es este lugar que aparece como neutral, como el ojo de Dios, ¿no? O sea, la propia academia tendría que ser nuestro objeto de investigación, cómo produce conocimiento y cómo está enlazada en estas lógicas de poder, pero esto que aparece como no, pues eso no se investiga, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurriría no investigar a las ratas, sino al laboratorista? Bueno, mi proceso de investigación es sobre la acción del investigador dentro del laboratorio y no son las ratitas, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo absurdo, ¿no? Esto se conecta con otro punto que también recuperamos en esta larga lista de cocina de las metodologías descoloniales y feministas, que es lo que se llaman las metodologías a posteriori.
Ahorita obviamente hay que leer a las autoras. Yo estoy recuperando lo que me parece relevante para esta sesión, pero lo que plantea Sandra Harding es mucho más complejo, mucho más completo y puede hacer muchas resonancias. En realidad, la conversación está haciendo también en esta comunidad con los textos, pero los textos a posteriori les llaman. Sí, y aquí hay una formulación bien interesante. Cuando realmente hacemos reflexión metodológica, no la podemos hacer de manera priorística, porque la metodología lo que hace es una revisión de esos trayectos y de las formas como se caminó en ese arduo camino. Y la verdad es que la investigación es a tropiezos, por lo menos en mi experiencia, no sé en la suya. Pero bueno, y no sé desde las disciplinas, pero por lo menos en mi experiencia desde las ciencias sociales, o sea, la ruta es a tropiezos, o sea, vas por un lado y te topas con piedra y dices, no, pues ya la verdad es que tengo que terminar la tesis pronto y hacerla, y entonces le cambio, ¿no? O sea, le cambio porque necesito entregarla en 3 meses, ¿no? O bueno, está por un lado esa tensión, pero por otro está las propias tensiones y las propias tiempos otros del dinamismo social del que somos parte cuando estamos haciendo investigación, ¿no? Entonces, en realidad, si yo quisiera hacer análisis metodológico, tendría que ser a posteriori, porque tendría que hacer una revisión de esa ruta para entender cómo ha sido esa ruta y para poder hacer una reflexión de esa ruta, ¿sí? Y normalmente lo hacemos al revés. Entonces, no, o sea, ahí hay toda una apuesta bien interesante que es la metodología posteriori. Y hay un trabajo que pueden revisar de Julia Kraeve, que habla de metodologías descoloniales, y ella, no sé en qué país, seguramente hace mucho frío porque tengo la impresión de que era un país nórdico, y Croave, Suárez Croave, lo que plantea es este ejercicio a la inversa. Ella dice, bueno, yo voy a hacer un análisis de la comunidad académica, de una comunidad académica transnacional, y voy a tomar como referencia, como criterio de validez, ¿no? Yo lo llamaría así, a los indígenas tales de la Sierra de Santa Marta en Colombia, a los sabios de la comunidad. Entonces, yo voy a analizar a estos académicos que están insertos en lógicas globales de construcción del conocimiento, pero voy a tomar como punto de validez a los sabios, a los no sé cómo se les llame ahí, me sale el maracame, ¿no? Pero no es el nombramiento, es otro nombre, de esta comunidad indígena a partir de sus sabios, ¿no? De sus amautas, dirían en el caso boliviano, de sus maracames en el caso de Wixárika, o sea, de los sabios de esa localidad. Entonces ya hace una inversión, ¿ven? O sea, voltea la canica y voltea y entonces dice, ahora voy a hacer el ejercicio a la inversa. Esa es otra forma, en ese quebrar que aparece, en ese quebrar que se devela, en ese movilizar, desfijar, que va apareciendo en la investigación, ¿no? Pero, o sea, lo que estoy queriendo es lanzar algunos flashazos de apuestas que a manera de receta de cocina ya nos plantean posibilidades otras de cómo hacemos o entramos o desplazamos o hacemos movimientos diferentes dentro de las investigaciones. Y ahí lo más relevante, creo yo, es cómo al hacer esos movimientos, ¿qué se nos aparece? Porque lo que seguramente nos va a aparecer, no lo sé, pero seguramente lo que va a aparecer de inmediato es el telón de fondo. Porque en el momento en que haces el movimiento, el desplazamiento, no es que va necesariamente a ese movimiento a plantear resultados en términos del problema de investigación. Muchas veces lo que se revela ahí, por ejemplo, son los prejuicios investigativos, ¿no? O sea, en esos movimientos de repente yo le llamo los chipotes, o sea, salen chipotes, no sé cómo le llaman aquí cuando te pegan y te sale un chuchuluco, ¿cómo? Chichón. O sea, te dan un coscorrón, un coco le dirían en México, o te das un golpe y te sale el chichón. O sea, yo digo la metodología del chichón. Entonces, el chichón es una muy buena metáfora de cómo a veces hacemos los movimientos y nos sale un chichón inesperado. Pero en el chichón, ¿cómo? O una ampolla. Pero a la ampolla
me dice un montón y a lo mejor no es mi tema de investigación la ampolla, pero la ampolla es básica. Y entonces digo, no. Y que además se dio a partir de un movimiento. O sea, surgió ahí, salió el chichón o salió la ampolla o salió… Pero entonces no. Porque tú tienes que delimitar tu problema de investigación y ese no es tu tema de investigación. Entonces, bueno, pues ni modo, la ampolla ahí se quedará, el chichón ahí se quedará, porque mi tema de investigación en realidad es esto, ¿no? Y entonces no estoy haciendo el acto el proceso de multiplicidad interconectada, porque el chichón salió por algo cuando hice ese movimiento, algo me tiene que decir ese chichón. Por eso yo siempre utilizo la metáfora de que tienes que dejar que la investigación te hable. O sea, salió un chichón, perdón, ya sé que no es tu tema de investigación, pero no puedes obviar el chichón. No puedes obviar la ampolla, o sea, ver esa ampolla, ¿qué me dice? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo está interconectada? O sea, hay algo ahí, ¿no? Y eso se los cuento cuando yo les digo que tuve que ir hasta el siglo XVI, porque me fueron saliendo chichones y yo fui, a ver, ahora voy a ver este chichón, no, a ver este chichón. Uy, ya lo moví, ya salieron otros 3 chichones, ¿no? Entonces voy siguiendo los chichones y de repente parece que me estoy alejando, pero en realidad me estoy acercando. ¿Sí me explico? Eso no lo puedes poner en las lógicas lineales metodológicas que nos exige la academia, porque las lógicas lineales metodológicas lo que nos piden es la receta de cocina, la abstracción, desconecta. A mí no me importa tu trayectoria, pero además no me importa tu trayectoria, los trayectos complicados, imbricados, que además no me importa que no quiero que me cuentes esa trayectoria, invéntate otra cosa y tiéndele la manga al chaleco para que quede bien planchado y me lo entregues como tesis. Eso sería parte de la ficción. Pero ¿cómo opera esa ficción? O sea, ¿cómo tengo que yo exigir para que cumpla el criterio? ¿Sí? Y esa es una cosa súper práctica. Ahora, todos estos… En realidad es un pretexto poner todo esto, es para que se sientan bien. O sea, intenté como decir, bueno, voy a hacerlo, voy a ponerle nombres rimbombantes, voy a poner multiplicidad interconectada, contextualismo radical, teoría del punto de vista, conocimiento situado, o sea, todos estos nombres así para que sintiéramos cierta certidumbre, ¿no? Para que nos sintamos como, ay, bueno, sí. En realidad lo que estoy queriendo decir es, necesitamos ser más atentos y atentas a los propios procesos. Necesitamos estar conectados, o sea, no perdiendo la conexión. No podemos hacer lo que al final termina siendo la narrativa del poder. O sea, yo abstraigo y en esa abstracción desconecto porque en términos de las jerarquías de la dominación, eso me genera beneficio en términos de mi posición de superioridad o de mi posición de poder, ¿no? Entonces, claro, no es fácil porque cuando estamos trabajando, por ejemplo, en el caso de TO, con comunidades específicas, con sujetos, sujetas específicos, o sea, tampoco es fácil hacerlo porque tienes que soltar también a la posibilidad de que haya una conversación y una interlocución. Y ahí se rompen muchas cosas, se tensan y nos da mucho miedo el conflicto, ¿no? Nos da mucho miedo la tensión. O sea, también pensamos que la alternativa, porque tenemos una mirada muy judío-cristiana, es semejante a la idea de vamos a llegar al paraíso perdido. Y entonces si hay tensión, no salió, porque entonces mira… Y yo creo que parte de la frustración política que tenemos cuando no resultan las apuestas como, ya voy a meter el dedo en la llaga, como la última constituyente antes de esta, y toda la frustración que nos genera es porque no estamos acostumbradas tampoco a lidiar con esos procesos, pero tampoco nos paramos a decir que me hable el proceso, o sea, que me diga cuál es el chichón que salió, cuáles son los chichones, ¿no? Y aquí me acuerdo mucho de los zapatistas y las zapatistas que decían, nosotros nos guiamos por la política del calambre, por eso hay otros criterios también y no es casual. Y decían, pues nos da un calambre y por ahí andamos, lo caminamos, o sea, caminamos el camino. Si nos equivocamos, que también es una palabra bastante poco precisa, pues entonces nos paramos, ¿no? Y escuchamos. Yo digo escuchamos, pero en realidad los zapatistas dicen esperamos a que venga el próximo calambre.
Y es bien interesante porque el zapatismo tuvo una movilización, generó movilización permanente en México por más de 10 años. Y, por ejemplo, la primera vez nos llama a crear una Convención Nacional Democrática y nos dice, pensemos todos juntos, cuál es el proyecto de nación al que aspiramos. Y entonces nos movilizamos, fuimos 10,000 convencionistas, que no era desde el Estado, era desde la convocatoria zapatista, que veníamos de asambleas universitarias, barriales, colectivas, organizaciones, partidos. Y entonces éramos 10,000 ahí sentadas discutiendo. Y entonces nos dice, pero ojo, no discutamos ahorita las disidencias. Discutamos primero las convergencias. No las desaparezcamos las disidencias. Lo que no estamos de acuerdo. En este momento solo hagámoslo a un lado. Empecemos por lo que sí, ¿no? Y adivinen qué, que empezamos por donde estaba la disidencia. Abortamos literalmente el proyecto de la Convención Nacional Democrática en menos de 2 convenciones. La primera sí salió porque estaban los zapatistas, la segunda ya no estuvieron los zapatistas y ya nos pusimos a pelearnos porque si había que hacer un movimiento de liberación nacional encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, no, porque Cuauhtémoc Cárdenas, no, pero sí Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces salimos de esa convención sin resultado alguno, peleados. Y entonces el EZLN esperó el siguiente calambre, ¿no? Se entendió y dijo, a ver, bueno, pues entonces vamos a lanzar ahora la propuesta del Frente de Liberación Nacional. En el contexto también de la traición con el gobierno en las negociaciones. Y entonces dice, bueno, el gobierno dice, conviértete en una fuerza política. Y dice, va, fuerza política, no partido. ¿Qué es una fuerza política? Vamos a hacer el Frente Zapatista de Liberación Nacional. El zapatismo civil volvimos a abortar el frente porque volvimos a hacer una lógica jerárquica, encumbramos todo lo contrario a lo que proponía el zapatismo, encumbramos figuras, liderazgos, en fin. Pero los zapatistas siempre paraban a que les hablara el proceso, a los chipotes, a las ámpulas, y era siempre, bueno, entonces ahora como estos mestizas son bien pederos, diríamos en México, pues ahora va con los indígenas. Y entonces dice, va, Congreso Nacional Indígena, vamos con la propuesta indígena, que encabece el movimiento indígena el proceso. Y entonces lanza el Consejo Nacional Indígena. Y lanza BICAM, bueno, en medio lanzó a la Intergaláctica, o sea, el zapatismo siempre estaba diciendo, bueno, esto no funciona, ¿dónde estuvo el tema? ¿Dónde? A ver, entonces el siguiente, sí me explico, los chipotes me voy escuchando. Lo estoy planteando de manera como muy, muy simple, con el afán de ver cómo muchas veces no hacemos que el proceso nos hable, o sea, no entendemos el proceso, estamos muy acostumbradas a los resultados. Y como el resultado fue que no salió la convención, o el resultado fue que no salió la nueva constituyente, es mucho más complejo, me estoy metiendo en un tema doloroso y además yo casi no suelo hacerlo porque la cago siempre que me quiero meter en cosas que no conozco, pero estoy queriendo un poco como plantear el tema de tampoco hemos cambiado los mecanismos de cómo hacer los procesos, de cómo atender al entendimiento del proceso, a que nos hable el proceso para ver entonces en dónde está, que se nos abra la puerta de lo siguiente, ¿me explico? Hay mucho que reflexionar al respecto. Ahora les voy a decir realmente cuál es mi apuesta metodológica. Una vez que ya les dije lo de la política del calambre. En realidad, o sea, fuera de todo esto, en realidad estoy, o sea, como yo personalmente estoy convencida de que no hay metodologías únicas, porque las metodologías son los trayectos que construimos en los procesos de acción, de investigación. Y en el ámbito académico diríamos las metodologías. En el ámbito político, pues hablaríamos de cuáles son las apuestas políticas y las alternativas, ¿no? No hablaríamos de metodologías. Pero al final no hay metodologías universales aplicables a todo. La metodología se va construyendo en el proceso investigativo, las alternativas se van construyendo también en los procesos políticos, en los andares, se va sistematizando, se va conversando, se va fijando como criterio, se va desfijando y movilizando, o sea, es un permanente movimiento. Ahí va realmente mi propuesta metodológica. Lo que quiero un poco plantear es cómo al final también tiene que ver con nuestros propios trayectos y nuestras propias experiencias. O sea, al final no hay una apuesta metodológica única y universal
podemos plantear ciertos criterios que van movilizando y que van actuando en las propias experiencias investigativas o en los propios trayectos que hacemos en procesos de acción, investigación, etcétera, pero al final es el propio proceso quien nos tiene que permitir hacer, conocer conociendo, no sé si me explico. Uh-huh. Tenemos que estar muy atentas también a los procesos, a los trayectos y no solo pensarlo en términos investigativos, o sea, están todos estos elementos de la ficción, de cómo hay atravesadas capas que tienen que ver con cómo se consolidan las lógicas y las políticas neoliberales, de las cuales no podemos salir así, pero que podemos ir abriendo las grietas o que podemos ir haciendo las redes. O sea, lo que quiero decir es, hay que estar también muy atentas a esos múltiples venas, a esas múltiples, no sé, esas tramas, esa trama compleja de la que también somos parte, como parte de una comunidad, que es la comunidad universitaria y la comunidad investigativa o académica, ¿no? Que no es de la única que formamos parte, además, ¿no? Entonces, o sea, como que después de todo este intento de presentar una receta de cocina, en realidad lo que quiero plantear es que podemos hacer la receta de cocina, tiene su riesgo porque al final replicamos estas lógicas de desconexión donde desenchufamos y hacemos borramientos de los trayectos y no solo de los trayectos, de los procesos, de dinámicas que también pueden ser recuperadas, o sea que también es muy interesante que podamos hacer esa recuperación, pero por otro lado decir, bueno, ¿cómo también cuando hacemos esta lista a veces en ese mismo lenguaje que nos pide la academia, de todas maneras tenemos como contrarreferentes el tema de, bueno, frente a la multiplicidad interconectada, pues lo que estamos intentando es hacer una alternativa a las lógicas de fragmentación, a las lógicas de universalidad, a la linealidad. O sea, incluso en ese nivel de abstracción, de todas maneras hay referentes de cómo vamos construyendo en relación a qué, ¿no? En dónde estamos haciendo el diálogo, en dónde estamos haciendo, digamos, la referencia, de dónde estamos recuperando el criterio. Yo recurro mucho al tema de las comunidades indígenas y afrodescendientes porque al final es una forma de descolocar y decir, bueno, existen otros criterios, existen otros horizontes de sentido, existen otros referentes que construyen otro tipo de normatividad, otro tipo de relacionalidad que de todas maneras forma parte de una relacionalidad moderno-colonial capitalista. Y ahí también hay muchos desafíos de entender en dónde están las tensiones, en dónde están las negociaciones, en dónde están las vías que se interrumpen. Y de ahí, por ejemplo, pensar en las identidades como identidades estratégicas y no como identidades fijas. O sea, yo lo que veo en muchas comunidades, en muchos barrios, es que cuando estás frente al Estado te pones la cachucha del ciudadano, la ciudadana, la campesina, el campesino, pero cuando estás frente a la otra comunidad te pones la cachucha de la territorialidad, pero cuando estás frente a los compañeros varones te pones la cachucha de feminista o no. O sea, eso es bastante más dinámico y es más complejo. Eso lo olvidamos mucho cuando hacemos investigación porque la tendencia es a fijar, a construir fijezas que luego no se ponen en caos y que no hacen el acto creativo y que no paran, en fin, pero que al mismo tiempo son dinámicas que ya están muy asimiladas y que no son cuestionadas y que no son interpeladas, ¿no? Entonces, o sea, hay mucho todavía que, o sea, yo simplemente lo que estoy diciendo es abramos la posibilidad por lo menos de que empecemos a conversar desde otro lugar, ¿no? De que empecemos a poner en duda, en cuestionamiento, y ahorita le doy la palabra a la compañera, estas cosas. Sigue la conversación en realidad y como parte de la conversación creo que hay todavía muchas cosas que desde las resonancias podemos conversar y desde las propias experiencias situadas, ¿no? Muchas gracias, ya no me va a tocar hablar, entonces me va a tocar escuchar. Muchas gracias por todo y seguimos conversando.